que yo tenía tanto miedo que quería disimular. Por un lado, yo tenía mucho miedo, ¿no? Y por otro lado, pues, no quería que se me notara. Entonces esto me llevó a una situación de perfeccionismo escénico, que es imposible, porque si tú quieres tener un discurso fresco y que le llegue a la gente, tienes que permitir que pasen cosas. Tienes que soltar, siempre es lo mismo. Tienes que soltar, tienes que permitir que pasen cosas en la sala. Porque eso, si sabes mirar más allá y si sabes que eso no tiene que ser un impedimento, a no ser que tú lo vivas como un impedimento, y te permitas usar eso como una oportunidad, eso va a mejorar tu comunicación de una manera bárbara. Eso lo sé ahora, después de años de hacer el curso, de aplicarlo, ¿no? en mi trabajo, en mi comunicación, ¿vale? Pero en aquel momento yo era un pardillo, ¿vale? Yo era una persona que salía y quería que todo funcionara, vamos, que todo el mundo se callara, que todo estuviera bien, yo he llegado a dejar a ir en plan estrella y llegar a un lugar y no gustarme el público que había o lo mal que se portaba y coger e irme y no actuar, o sea, no cobrar, evidentemente, ¿no? Lo he hecho muy pocas veces, pero alguna vez lo he hecho, ¿no? Me perdono porque no tenía que haberlo hecho, pero y fijaros, yo sufría tanto que actuaba así, hablaba en público así, porque el cuerpo, de alguna manera, sigue los dictados de la mente, ¿no? Entonces yo como quería controlar todo lo que pasaba en la sala, o sea, hablaba así, ¿no? Esto me di cuenta, pues, cuando investigué, ¿no? Me hice todo un trabajo hablaba así, y llegó un momento que un día, en una maratón de cuentos, ¿no? Hicimos un espectáculo, se llamaba Historias Guarras, que era un espectáculo pues, que contaba historias guarras, no eróticas, guarras, humorísticas, pero guarras, ¿no? Y entonces había un montón de gente, había cuentos profesionales de toda España, etcétera. Y claro, para mí eso era como que yo allí tenía que quedar muy bien y nadie contaba unas historias como las que contábamos nosotros. Yo actuaba con un clown que las iba interpretando, pero lo que yo contaba, vamos, era una bomba, ¿no? Comparado con lo que era el contenido, ¿no? Y podía escandalizar, de hecho lo hacía, ¿no? Pero es algo que yo tenía mucho miedo. En ese momento, cuando terminé, estaba afónico, pero afónico, ¿no? O sea, yo ya comenzaba a ganarme la vida con eso, ¿no? Estaba afónico, aparte de hecho polvo, ¿vale? Estaba totalmente afónico y no se me curaba la afonía. Pasó un mes, fui a los médicos, me miraban, no, usted tiene que tomarse esto, tomarse lo otro, no sé qué, no sé cuántos, no había manera, ¿no? Fui a Enrique Corbera, y entonces él me encontró, o sea, me dijo, ves a este doctor que seguro que te lo va a encontrar, ¿no? Y entonces me encontraron un pólipo que parecía un clítoris, ¿no? Y entonces cuando me operé, estuve 15 días sin hablar. ¿Has visto El piano? La película es El piano. Yo iba con una libretita a comprar y tal, ¿no? Y además la gente pensaba, joder, este chico... La gente no sabía, yo tampoco le decía si estaba operado o no, yo simplemente decía que no hablaba, ¿no? Y tal, y la gente miraba, bueno, pobrecito, este chico con lo joven que es, ¿no? Bueno, total, fue una experiencia, 15 días en silencio, os lo recomiendo, fue una experiencia increíble. Y a partir de entonces, después hice todo un tratamiento, ¿no? Aprender a hablar de nuevo, para que no me volviera a pasar. Hice una técnica, hice como 50 sesiones, ya me convertí en un experto, ¿no? De técnica Alexander, que es una técnica que trabajamos, sobre todo los actores, músicos, una técnica que hace pues, que los violinistas no vayan así por la calle, ¿sabes? O que los pianistas no se agarroten y tengan dolor de lumbar, o sea, es una técnica muy profunda y muy guay, ¿no?
Y allí me di cuenta, o sea, hice un trabajo ahí también meditativo, etcétera, y me di cuenta pues, de dónde venía todo ese miedo, toda esa necesidad de control, etcétera, ¿no? Bueno, eso fue pasando también porque uno va cogiendo tablas, uno va viendo que funciona, va recibiendo buenas críticas, la gente te felicita, ay, no sé qué, aunque tú tengas una percepción, como siempre pasa, aunque tú tengas una percepción, hoy lo he hecho como el culo, ¿no? Tú dices, hostia, hoy esto ha salido como una mierda, ¿no? Y en cambio luego te viene la gente y te dice, es que nunca me había pensado que los cuentos para adultos fueran tan bonitos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cosas de esto, dices, hostia, pues si hoy he estado fatal, si me vieras el día que, ¿vale? Hubo un profesor mío de teatro que me dijo, que me enseñó que uno tenía que actuar y que trabajar con la energía que ese día hubiera. Que tomarse 4 cafés para parecer mejor y no servía de nada. Que teníamos que aprender que si un día estás muy así, permítetelo, que si un día estás como muy así, una vez más aceptar que aquel estado de ánimo que tienes cuando te levantas, aquella energía que tienes, no es gratis, es para algo, ¿vale? Si te esfuerzas y te cambias y te intentas cambiar porque crees que vas a estar mejor así, o porque crees que los otros van a pensar que estás mejor así, pues evidentemente estás yendo en contra de todas las señales que te están dando. Y evidentemente, no vas a poder estar alerta porque vas a estar ocupado en otras cosas para preguntarte para qué, la gran pregunta, para qué yo estoy proyectando este tipo de energía en este momento. Eso es importantísimo. Todo para las personas que tienen que estar de cara al público, que tienen que hablar en público y tal, ¿no? O sea que yo siempre diría, no nos forcemos a estar más simpáticos, no, simplemente desde el amor y desde la alerta y preguntándonos siempre, ¿para qué yo hoy estoy un poquito así? ¿Para qué yo hoy? Eso siempre es por lo mismo, ¿no? A ver, ¿qué juicios he hecho? ¿Qué juicios me estoy haciendo de mí mismo y de mi estado? No sé, todo siempre es una oportunidad de perdón, ¿no? Bueno, pues volviendo a lo que iba, ¿no? O sea, yo hace años, vamos, es que oír una voz, oír a alguien hablar o lo que sea, es que me sacaba de quicio. Es que me entraba una ira y a veces han habido Biblia. Yo he hecho muchos bolos en bibliotecas para público familiar, que es el más difícil que hay. Porque los niños pequeños de 2 años que no se enteran de... Tienes que hacer un cuento que disfrute todo el mundo. Los de 2 años, los de 5, los de 7, los de 12, las mamás y las abuelas, que son las peores. ¿Sabes? Que están allí, que se encuentran y que están allí, que parece la peluquería aquella, ¿no? Entonces había momentos en que yo, o sea, esto lo vivía como como algo que yo quería cambiar, pero no podía cambiar y que no iba a salir bien, y que, o sea, hacía unas proyecciones increíbles, ¿no? Y entonces cuando vi el vídeo y todo esto, bueno, pensé, bueno, no queda tan mal y tal, me olvidé, pero en ese momento cuando pensé, ¿cómo es posible que tú, después de lo que sufrías, ¿vale? Y pensar que para mí era una cosa recurrente, ¿vale? Yo he hecho 290 bolos en un año, o sea, y en muchos de ellos sufrías porque nunca estaba todo, evidentemente, como tú quisieras. Y a veces hacías bolos en exterior y no se habían acordado de cerrar las calles, porque los técnicos de los ayuntamientos, bueno, aquello era muchas veces, pues, es que ni se leían los dosieres que yo enviaba y las fichas técnicas y todo esto, ¿no? Entonces, yo sufría tanto y digo, ¿cómo es posible que yo me dé cuenta en el vídeo y yo haya estado hablando allí y ni siquiera me haya importado lo más mínimo los gritos aquellos o sea, es que ni lo he notado, lo he visto en el vídeo, o sea, lo he oído en el vídeo, no sé si me explico, lo he oído en el vídeo, ¿vale? Pero es que ahora, es que ni me he dado cuenta, ¿no? Y eso es el gran cambio de percepción. Es una tontería, pero es un ejemplo, ¿no? Es el cambio de percepción
¿vale?, que el curso te enseña a tener, ¿no? O sea, llega un momento que tú cambias tanto la percepción que aquello que para ti era un constante, era un miedo constante. Yo cada vez que iba a un bolo, a un lugar nuevo, pensaba... O sea, yo ya proyectaba, bueno, ¿estará todo bien? ¿Cómo será el técnico? ¿Tendré técnico? Porque llegabas a veces, tienes que montar el equipo de sonido tú, tenías que tal... Y eso era como, vamos, era un sufrimiento, porque a veces podías estar una hora de camino sufriendo. Imagínate cómo llegabas allí, ¿no? O sea, pues yo quería que todo saliera bien, que todo saliera perfecto. Eso es imposible. Eso es imposible. Y además, como más quieras que salga perfecto, lo digo para los perfeccionistas, ¿vale?, más estás llamando que las cosas salgan imperfectas para que tú te perdones y para que tú sanes ese juicio y esa expectativa y ese apego, ¿vale?, a que el mundo de las formas y esa creencia que tú puedes cambiar las cosas en el mundo de las formas. No, son las cosas que no existen las que están ahí para que tú decidas cambiar. Siempre es lo mismo. Tienes que soltar, tienes que permitir que pasen cosas en la sala. Porque eso, si sabes mirar más allá y si sabes que eso no tiene que ser un impedimento, a no ser que tú lo vivas como un impedimento, y te permite... Esto me llevó a una situación de perfeccionismo escénico, que es imposible, porque si tú quieres tener un discurso fresco y que le llegue a la gente, tienes que permitir que pasen cosas. Tienes que soltar. Que yo tenía tanto miedo que quería disimular. Por un lado, yo tenía mucho miedo, ¿no? Y por otro lado, no quería que se me notara. Entonces yo necesitas usar eso como una oportunidad. Eso va a mejorar tu comunicación de una manera bárbara. Eso lo sé ahora, después de años de hacer el curso, de aplicarlo, ¿no?, en mi trabajo, en mi comunicación, ¿vale? Pero en aquel momento yo era un pardillo, ¿vale? Yo era una persona que salía y quería que todo funcionara, vamos, que todo el mundo se callara, que todo estuviera bien, yo he llegado a dejar a ir en plan estrella y llegar a un lugar y no gustarme el público que había o lo mal que se portaba y coger y ir.